Saludos, voy a presentar este proyecto, el cual es un voltmetro, utilizando el PIC 16F877A. Empezamos con lo que es incluyendo el PIC, después los fuses, decimos que va a ser una ADC de 10 bits, el reloj, el estándar IOA e IOB, y creamos tres variables: tensión, valor y volt. Tensión va a ser de 16 bits, esta va a ser una entera de 8, la de valor, y volt va a ser una flotante. Definimos los pines que vamos a utilizar para la LCD. Posteriormente se declaró aquí la librería FlexLCD y empezamos el proyecto. Aquí en el void main primero inicializamos la LCD, posteriormente configuramos lo que es el ADC. Decimos que el reloj va a ser interno y vamos a utilizar el puerto AN0. AN0 pues sería el primer pin del puerto A. Aquí en el canal le decimos que va a ser un 0. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a hacer una lectura. Después hay un retardo de 10 milisegundos. El while true nos va a permitir ejecutar todo esto que tiene aquí dentro de forma infinita, indeterminada. Y bueno, empezamos con la lectura del ADC. Le vamos a decir que tensión va a ser igual a lo que nos lea el ADC. Posteriormente va a haber un delay y luego pues valor va a ser lo que tuvimos en tensión, pero dividido entre 127. ¿Por qué 127? Pues aquí hay que considerar que es una ADC de 10 bits, o sea, en total vamos a tener un máximo de 1023. O sea, va a ser de 0 hasta 1023 que vamos a tener esto. Si hacemos la operación, esto nos va a dar como 8 punto y algo. Ahorita vamos a ver por qué. Después, volt va a ser igual a tensión por 0.0048 Este es un factor el cual nos va a permitir convertir de el 1023, que es el máximo, a 5 volts. Y pues obviamente para los volts que están en medio, o sea, de 1 volt, 2 volts, 3 volts, 3.5, 3.4, todos esos. Vamos a tener un delay de 10 milisegundos. Nos vamos a ubicar en la posición 1.1 de la LCD, y en la LCD vamos a imprimir voltmetro. Posteriormente en la LCD también vamos a saltar la línea y vamos a decir voltaje es igual a %F. ¿Y por qué %F? Pues porque voy a estar utilizando un flotante, un float, y espacio V, o sea de volts. ¿Y qué vamos a llamar? Pues volt. O sea, esta variable que se creó, esta flotante, pues yo la voy a llamar en la LCD. Por eso es que estoy utilizando %F, porque es una flotante. Si fuera hay una entera u otra, bueno, sería %D, %U, va a depender. Y posteriormente decimos un delay de 10 milisegundos. Aquí vamos a utilizar la instrucción switch case. ¿Por qué? Pues porque yo, aparte de la ADC que voy a tener mediante la LCD, la pantalla LCD me va a indicar voltaje. Bueno, voy a tener LEDs indicadores en el puerto B que me van a indicar voltaje. Se van a prender según el voltaje, y el máximo de voltaje pues va a ser 5 volts. Aquí no estamos teniendo ninguna referencia, y eso supone que para este PIC el máximo de voltaje pues van a ser 5 volts. O sea, 5 volts va a decir 1023 bits. Eso es lo que hay que considerar aquí. Switch, valor. ¿Y por qué valor? Pues porque valor fue lo que les dije, que su valor máximo era de 8 punto y algo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque si case es 0, no se va a encender ninguno y se va a romper. Si es 1, pues se va a encender un LED. 2 LEDs. 3 LEDs, así hasta que sean 8. Y como el valor máximo, haciendo esta operación de 1023 entre 127, lo estoy haciendo ahorita, es 8.05. O sea, serían casi 5 volts más o menos, o 4.90 y tantos. Es que se van a encender todos los LEDs. Y según ciertos factores, pues bueno, es que poquito a poquito se van a ir encendiendo cada uno de ellos. Desde que no tengamos ninguno encendido hasta que tengamos 5 volts en el puerto A, en el subpin 1,
en el AN0 se va a encender todos en el puerto B. Aquí, ojo, aquí esta instrucción, output-b. O sea, le estoy diciendo que va a ser salida del puerto B. Después damos aquí clic a compilar, yo ya lo hice, no se ocupa. Posteriormente tenemos aquí la simulación en Proteus, yo le puedo dar play y aquí vemos 3.25 aquí y se encienden ciertos LEDs. Puedo darle más, le estoy dando más y como vemos aquí está aumentando el voltaje 4.55, tengo 4.55 y se encienden los demás LEDs. ¿Le puedo dar todo? Pues sí, le puedo dar todo. Va a llegar a un punto en el que se van a encender todos. Ok, eso está bien. Voy a disminuir y como vemos, el LCD está disminuyendo el voltaje por la variable volt que cree que va a ser una flotante, y aquí también está disminuyendo, y como vemos 1.45 y aquí es 1.45, y también están disminuyendo los LEDs que están encendidos. Y bueno, aquí yo le puedo dar hasta 0 y voy a ver cómo se va a apagar todo. Y claro, me va a decir 0 volts y aquí también pues hay 0 volts. Ok, este ya es el proyecto terminado. Aquí vemos como la LCD ya está marcando un valor de voltaje, en este caso son 2.65 volts. Si yo muevo un poco, voy a darme cuenta cómo cambia pues estos valores de voltaje. Va a llegar un momento en que pues todos los LEDs se van a encender. Aquí está claramente cómo se ve. Y pues lo que me va a indicar aquí son 5 volts. ¿Por qué 5? Pues porque el ADC o en sí, digamos, la misma conexión que se tiene, pues es para que este potenciómetro trabaje con 5 volts. La alimentación, como siempre, pues es un regulador de voltaje el que se utiliza, es una pila de 9 volts la que se tiene. Pues también son las conexiones que se hacen, básicamente es todo el puerto D del PIC que van hacia la LCD. Este potenciómetro es un poquito para controlar el contraste. Este es uno de 1 kilo ohm. Este es un potenciómetro de 10K. Este potenciómetro de 10K va su pin de en medio al puerto A2, o sea, al canal analógico 0, que es el pin A2, o sea, sería el segundo del PIC. De la mosquita esta es el segundo, o sea, 1, 2, este va. Esta es una resistencia de 10K que es para el Master Clear negado. Y pues este es el cristal de cuarzo, como siempre 4 MHz, dos capacitores de 22 picofaradios. Van a negativo, después se conectan al cristal. De este cristal pues va a los respectivos pines ahí del oscilador. Estos como quiera vienen en la hoja de especificaciones. Ahí únicamente puedes buscar, no sé, PIC 16F877A y te va a aparecer. Estos dos, este cablecito rojo y este cablecito negro, son para la alimentación del PIC. Si yo los quito, pues no va a salir nada. Estos son los pines del puerto B. Todo el puerto B son para los LEDs. Aquí voy a mover un poco y como vemos es posible que conforme sea el voltaje, ¿ves? Aquí puede haber un falso contacto, ahorita uno, bueno, conforme yo mueva, pues es el voltaje que va a llegar al PIC y eso entonces los LEDs que se van a iluminar. Con esto podemos decir, bueno, si son 5 volts, pues se tienen que encender todos, si no sé, por ejemplo son 2.5, pues tendrían que ser 4. De esta forma, con el display aquí en el LCD, puedo ver que son 2.79. O sea, lo cual es una medida muy aproximada. Es cercano a la mitad, digamos. Por eso es que solamente se encienden 4. Si yo vuelvo a dar más voltaje, ahorita son 382 volts, pues vemos cómo se encienden más. Digamos, estas son conexiones básicas para polarizar la protoboard. O sea, aquí más con más, menos con menos. Son para, pues digamos, la alimentación de los LEDs, la alimentación del potenciómetro,
detallitos más de que, bueno, esta resistencia es de 330, ¿vale? Al ánodo de la LCD. Este es el GND, pues va al cátodo de la LCD. Detallitos más de alimentaciones y todo eso, pero pues digamos en su mayoría lo más importante son los LEDs, que nos van a indicar el voltaje o el nivel de voltaje, o sea, de 0 hasta 5 volts, de 0 aquí hasta 5 volts, que sería esta parte. Y pues con la LCD podemos ver el voltaje que se está ingresando. Aquí puedo mover un poquito y pues es claro como si cambia el voltaje. Si yo giro para el otro lado, voy a ver cómo se apagan, se apagan, se apagan. Va a llegar un punto en el que pues ya no ingrese nada y pues claro me va a decir 0 volts. Voy a ir moviendo y pues es posible ver cómo va aumentando, 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 y también van encendiéndose más los LEDs. Ahorita se encienden todos y cuando se encienden todos pues son 5 volts. Giro para el otro lado y se disminuye. Ahorita son 4,11, 4.11. Vemos cómo se cambia la cantidad de LEDs encendidos. Bueno, eso sería todo y gracias.